de la vista me dio jotofobia. Fotofobia, y ya, con eso. Con eso he combatido a mucha gente en el closet. Bueno, sí, bueno, probando. Sí, sí, ok, estamos aquí Le tiembla la mano en a su, Tracy. en su programa Jotofobia. ¿Qué hay en el closet? Tenemos aquí a ¿Qué unos, en el closet? unos amiguitos, chichifones. ¿Ya estás transmitiendo? Ya. Ya. Bueno, pues buenos días. Hoy estamos aquí en ¿Qué hay en la nevera? Con un gran compositor, un gran poeta, incluso un gran bluesista, Un gran un amigo. gran amigo. Y está con una razón en este programa el día de hoy. Y este programa siempre está ligado a la comida. Mm, Y la comida, en este caso, está ligado a una canción que yo recuerdo desde que era niño, ujú. que se llamaba, se llama, ¿no? Y se cargó hasta el bistec. Ella empacó su bistec. Ella empacó su bistec. Que tu mamá sí es una persona culta. Ajá. Ella sí veía aquellas aventuras televisivas a mediados de los 80, poco antes del temblor, del famoso temblor del 85. Órale. Fue cuando yo proyecté esa canción a través de un video, por cierto. No fue el primero de música tropical como videoclip, pero sí el segundo. El primero fue mío también, el Mequetrefe. El Mequetrefe, que es otra canción que yo recuerdo perfectamente bien de ese momento. Y me acuerdo mucho de la canción del Mequetrefe eh, por un símbolo de Sexual. adorno. No. El arete en la oreja, Ajá. que pocos usaban, y que la Ujú. canción dice que ya en Coyoacán te lo quitabas, ¿no? Sí, no, es que Porque fíjate que sí, luego no me dejaban ni entrar en los restaurantes de Coyoacán por andar blasfemando, cabrón, por darle de patadas al pesebre. Ah, sí. No, yo también viví por ahí cuando era pobre, Ajá. antes de que corrieran a los pobres de Coyoacán, Ajá, los pobres de ahí por Coyoacán. el barrio de La Conchita, Ajá, ahí pues a principios de los 80 precisamente. ajá. Sí, eran unos buenos tiempos para los pobres antes de que hubiera pintas de fuera pobres de Coyoacán. Había una fiesta en cada azotea. Yo no sé cómo nos alcanzaba para tanta fiesta. La Guadalupana era una pequeña cantina con acerrín, incluso la Puerta del Sol, igual una cervecería con acerrín. Ya no digo el Frontón. Los Que bigotes de Villa ya eran medio burgueses, ¿verdad? los bigotes de Villa no recuerdo. ¿No? Esos son, yo creo que más para acá. No, son de esa misma época, ¿Sí? más o menos, ¿En sí. dónde estaban? Justo a un lado de lo que sería El Hijo del Cuervo. Después, El Hijo del Cuervo. Yo estuve en El Cuervo, que estaba por La Conchita, por Ujú. cierto. Y luego también en El Hijo del Cuervo. Ajá. Pues ahora que los dices, sí, no, pero lo que pasa es que eso ya no es de mis tiempos. Yo ya había sido desterrado. Había caído de la gracia del vino. Del vino. ¿Y qué El fue? vino Porque coyoacanense. el destierro fue porque saliste en televisión con tus videos estos de... No, ¿O no, no, por no. qué? Esos son mitos. Ajá, a ver. Mitos y leyendas. Ajá. No, ahora sí que se encareció todo de repente. Ahora sí. ¿Cómo le dicen ahora? Gentrificación. Gentrificación. Bueno, entonces no existía ese término, pero ya existía esa especie de expulsión. Ajá. Sí. Subía la De, renta, subía. sí, la verdad eran muy baratas, por lo menos ahí donde vivía en una de esas antiguas vecindades por Fernández Leal. Ujú. Te digo, muy cerca del Parque de la Conchita, y teníamos una especie de comuna involuntaria que le apodábamos El Congal, Al Congal. donde entre otros habitaba el Petatiux, gran fotógrafo, Cox Gaitán, Ajá. ese mal innecesario, y una gran población flotante. Entonces, no sé cómo le hacíamos, pero sí alcanzaba para todo, para chupe y pachanga. Oye, ¿y por qué esa canción del bistec? Yo siempre he tenido esa pregunta en mi cabeza. Sí, me acuerdo bien de la canción, me acuerdo que a mi mamá le gustaba, me acuerdo que cuando te conocimos sabía perfectamente bien quién eras, Ujú. pero la canción yo la veía en la casa de mis primas que veían televisión en vacaciones. Nosotros no, pero en su casa se veía televisión y pasaban unos videos
en Televisa, Sí, con Gloria Calzada, con ¿no? Gloria De Calzada, anfitriona. y ese video lo pasaban Repetidamente. repetidamente. Pues claro, era un hit. Ajá. Bueno, pues es que fíjate que esa rola tiene varios orígenes. Una sí se remonta a la antigüedad, no griega, pero la cumbia ha estado en la familia donde crecí desde muchos años. Pues nací cerca del Golfo de México, a unos 30 kilómetros en Matamoros, Tamaulipas. Y ahí nos llegaban ahora sí que como buena olla criolla, que es el Golfo de México, pues música de todos lados. Eh, pero tiempo después uno de mis hermanos, que nació en el barrio de Analco, en Guadalajara, era muy amigo de Mickey Laure. Entonces, bueno, estaba Mickey Laure como punto de referencia, estaba Don Rigorinsky Tovarovich, también de Matamoros. Y cuando llegué aquí al DF, había la explosión del vallenato con el auténtico rebelde del acordeón, Alfredo Gutiérrez, que tocaba Capullito de Rosa, en lo que yo iba a la prepa y andaba de camión en camión, desde el Vergel Iztapalapa, Culhuacán, a Tlalpan y luego a la Calzada del Hueso, para llegar a esa gran institución llamada Alfalfa, Vacas y Caca que vive a la Facultad de Cuapa. Pues bueno, a mí el vallenato siempre ha sido una cosa que me llega realmente no solo a la cadera, sino más adentro. Entonces, estaba ya ese referente. Y en el principio, yo andaba con una chava a principios de los 80, que de repente se fue a Colombia. Entonces, era un tragedión, era casi un tango, estaba casi condenada a ser un tango. Se llamaba Ella empacó y se fue, originalmente. Solo iba a empacar sus cositas personales. Exacto, ella empacó y se fue. Ajá. Y en una de esas, creo que acabamos de grabar sesiones con Etilia, mejor conocido como sesiones con Emilia, en paz descanse Roberto González, Emilia Almazán y yo. Y en una de esas tomaron una de las rolas de Roberto, que se llamaba Satisfaga sus deseos, como un jingle involuntario para la naciente, creo que nacía apenas ¿cómo se llama? Esta de protección al consumidor. En la Profeco. Apenas creo que empezaba, si mal no recuerdo. Y hubo gente que oyó la rola, que venía en ese disco, y la pusieron, se volvió como el jingle de batalla de la Profeco. No sé si ya se llamaba Profeco. Pero entonces Roberto hizo muy buenas relaciones con la gente que había seleccionado esta rola. Y me dice, oye, pues nos dicen que si tenemos más de estas, del consumismo. Ajá. Y le digo, no, pues yo realmente no soy del partido consumista. Entonces íbamos caminando. Él vivía cerca de la Fresa 6, por cierto, ¿no? Ahí en una vecindad en la calle de Malinche. Y en lo que caminábamos por Hidalgo, antes de darnos la vueltecita ahí por la Fresa 6. Mi HH. Exactamente, tu H24 es una especie como de plaguicida. Mira cómo ha dejado a tanta gente. Uno que sí creció bien en la 5. Bueno, pero en fin, ya después discutimos eso. Íbamos caminando más o menos a esa altura y Roberto me decía esto, oye, que si tenemos más rolas. Y le digo, yo ya no había entrado al disco de sesiones con Emilia, pero tenía ese proyecto de vallenato que se llamaba Ella empacó y se fue. Ajá. Entonces, ya ves que entre broma y broma, como dicen, La verdad, se la asoma. vergüenza se asoma. Pues bueno, resulta que le digo, ay, pues no, yo no tengo más que una que ella empacó su bistec automáticamente. Y en lo que caminamos, la cambié toda la rola así, cantándosela a Roberto en son de broma. Bueno, pues fue muy terapéutico. Cuando llegamos a casa donde en ese momento cohabitaban Emilia y Roberto, y yo era población flotante, ahí en los ensayos, pues resulta que salió, ella empacó su bistec. No entró ni a la Profeco, ni al disco de sesiones con Etilia, pero sí a mi primer disco como solista, que fue Primera Calle de la Soledad,
que lo grabé en 84, aunque fue lanzado hasta 85. Y 2, 3 meses antes del memorable temblor, la productora naciente y realmente independiente, o sea, tenía autosuficiencia monetaria como para aventarse estas locuras, de tener a Fernando Tucson en la batería y su grupo Palmera, en paz descansen ambos, Fernando y Palmera, pues yo los llamé para que me acompañaran. De hecho, en esas sesiones, cuando de repente se hizo el gracioso diciendo, ahorita vengo, Fernando, Álvaro Dávila, que era uno de los productores, me presentó, ¿a quién crees? Bueno, creo que yo ya me sé un poco esa historia, pero Bueno, tal vez la mayoría no. me presentó a Héctor Infanzón, a un joven Héctor Infanzón, y él arregló de hecho toda la rola de Base por Altura sobre 2 que venía en ese disco también. Y bueno, ese disco de repente fue acogido muy bien, incluso la productora independiente, por Raúl Velasco antes que nada, más que Televisa, porque yo nunca fui, no me estoy curando en salud, pero yo nunca fui artista exclusivo de Televisa. De eso no han hablado muchos cronistas, más allá del juicio sumario, Ajá. de que fue realmente una compañía independiente, artística, que estaba incidiendo en algo que se supone que era el monstruo, pues. O sea, se estaba haciendo, en sentido Figaredo, como decía el Biporro, la revolución en las entrañas en la revolución en las entrañas del monstruo. Yo no creo que haya, como decían algunos que se justificaban entonces, que hubiera una especie como de, ¿qué? Grieta o algo, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Coyuntura. Ajá, sí. No, la grieta la provocamos. Ajá, O sea, ustedes- una de dos, le das a la pared de golpes con la cabeza, o se le hace un hoyo a la pared o se te hace un hoyo en la cabeza, ¿no? En ese caso, se le hizo un hoyo a la pared. Y bueno, por ahí entraron no solo el de la voz cantante, sino Marcial, Eugenia León, David Aro y otras gentes que estaba apoyando esta compañía productora que se llamaba La Casa Matriz, comandada por Eduardo Salamonovich Weinstock, alias Eduardo Salas, que era el letrista de Guadalupe Trío, para quien me lo ninguneé. Él inventó a Guadalupe Trigo. Él le puso Guadalupe Trigo a Alfonso Ontiveros. Le hizo las letras de sus primer disco y algunas más, donde está Mi Ciudad, que la letra es de Eduardo Salas. Curiosamente, un judío. Que fue como el primer himno de la ciudad, digamos, ¿no? Sí, pero un judío de ascendencia húngaro-transilvana Ajá. es el que estaba haciendo el neorranchero en ese momento. La Milpa de Valerio, El Rebozo y la Yunta, Mi Ciudad. Y luego es una casualidad que al paso del tiempo nos volvimos a reencontrar después de varias aventuras. Él se había ido a Estados Unidos. Ajá. Y sí veíamos que él hizo esa especie de himno, Mi Ciudad, y algo que después lo llamaron, aunque me está mal el decirlo, pero una especie de himno atizador, Chilanga Banda. Claro, eso es lo que iba. El segundo himno, porque no, que tú, no sé si no te guste o No si es que no me demasiado- guste, pero pues tampoco me gusta contar la miseria enfrente de los ricos, ¿no? no, pero es... Mejor dilo tú. Es verdad, es lo que Bob, iba. dilo. La Chilanga Banda es el himno actual de la Ciudad de México con todo lo que significa este crisol de personas de diferentes lugares del país, que es la Ciudad de México, finalmente, una ciudad de migrantes, una ciudad de muchísima gente que en vez de irse al norte vino a la Ciudad de México Y al revés. al revés, y que pasó de ser una palabra, el chilango, ofensiva y peyorativa, a Despectiva. una cuestión de orgullo. Afectiva. Sí. Así lo entiendo. Digo, yo no es por quedar bien contigo ni con el resto de la humanidad chilanga, pero yo siempre he visto esta ciudad como una gran frontera. Crecí toda mi primera infancia en casi toda la frontera norte, de Matamoros a Juárez, a Nogales, y a lo mejor se me quedó, llevaba ya la frontera adentro porque sigo sintiendo que es una zona de confluencia Ajá. de dos o más culturas, más allá de que también sea una línea divisoria. Pero yo me quedo con la zona de confluencia y el DF para mí, que le sigo diciendo así, pues ha sido eso, una gran zona de confluencia
Y digo, a veces a mí lo que me molesta es que algunos chilangos, acomplejados obviamente, no todos, digan, bueno, no, los chilangos son los que vienen de fuera. Ajá. Y digo, sí, empezando por los aztecas, ¿no? Entonces, los que siempre han estado aquí son los imecas, eso sí, ¿no? Eso. Y llegaron para quedarse. ¿no? Exacto, ¿no? Y tal vez esos no sean chilangos, esos son xenófobos. Pero sí, la verdad, esta es una gran frontera. No sé si tanto una gran ciudad, pero es una gran frontera que, pues, digo, ya para todavía mayor orgullo, nuestro Liverpool, que siempre lo he considerado así, es Portales, Portales de Mileto. Portales y cuáles, Port Gales, Port Wales, Port Gales. No, sí, en especial a mí Portales es mi Matamoros, que Rigo en el DF. Hay una época que esa misma de la canción, que es un parteaguas, ese disco, en la calle de la Soledad. Justo, hablando musicalmente, ¿no? Porque está esta canción que se hizo muy popular en un nivel de televisión comercial, en un momento en el que ya Televisa tenía una etiqueta ahí muy, como la conocemos, Nociva. muy nociva. Sin embargo, en ese disco y en esa producción independiente, pues está todo este tipo de gente que transforma la música y que le da una identidad también, como Héctor Infanzón, que estábamos hablando ahorita. El mismo Fernando Toussaint. El mismo Fernando Toussaint. En paz descanse. Gente que transforma la música. Es esa época en la que se hizo una película, ¿no? Que se llama ¿Cómo ves? Sí, más o menos en ese tiempo. Yo no recuerdo si fue poco antes o poco después. Creo que fue poco después. Todavía existía el CREA, porque me acuerdo que es la que financió este experimento de Paul Leduc, que luego abandonó el barco y luego quién sabe quién lo terminó. Quedó el fumble, ahí el balón suelto. Pero bueno, a final de cuentas sí es una creación del CREA, digamos. Y sí creo que fue como poco después de que a mí me sucedieron esas cosas, porque yo conocí a Paul después de esta aventura de preterremoto del 85, en que me pidió una canción. Yo no recuerdo si era para esa película u otra, porque después estuve en varias más que me invitó, que él necesitaba un tema que era no me acuerdo cuál era exactamente, de Rubén Blades, y por cuestiones autorales no se la cedían o estaba muy caro, algo así. Entonces me dice, oye, ¿tú no tienes algo parecido? Y ya me platica. Entonces yo estaba preparando el siguiente disco después de Primera Calle de la Soledad, que iba a ser ¿Qué onda ese? Ya más cumbiero, ¿no? Entonces tenía una rola que se llama Aquí huele a gueto encerrado. Y creo que esa rola aparece en Cómo ves. Yo no aparezco, hay gente que jura y perjura que aparezco. No, aparecen mis rolas cantadas por Cecilia Toussaint en Onda Cumbia. Sí, sí. Paul Leduc, para los que no sepan quién es Paul Leduc, es uno de los directores más emblemáticos de la cinematografía mexicana de los años 70 para acá. 70 sí, ahí arranca con varias películas. El Mezquital, creo que es su creo que es documental, no recuerdo muy bien, porque esa sí no la vi, me la han platicado más. Pero la que sí vi es John Reed, México Insurgente, que yo creo que es así. Ese es en los 70. En los 70. Y después hay una cosa que sea boom gigantesco, que es Frida, Naturaleza. Ella él redescubre a Frida, porque sí estaba un poco abandonada y remitifica a Frida Kahlo. Paul Leduc es responsable, lo estoy diciendo en el mejor de los sentidos, en esa revitalización de Frida como símbolo, lo cual, cuestión de enchufes, a mí no me gusta mucho su arte, pero me gusta su mito, curiosamente, que en un país propenso a la xenofobia sea una judía la máxima representante, una judía con huipil del nacionalismo mexicano en cuestión a artes socialista, visuales. Comunista. Sí, pero digo, para una población generalmente xenófoba,
A lo mejor ahí lleva la condena, que termina, bueno, como bien dicen, más vale enfrentar los miedos, porque si no te enamoras de ellos. Claro. Y además, bueno, yo recuerdo muy bien a Paul Leduc porque terminó siendo un gran amigo de mi casa, de mis hermanos, mío. ¿Cómo no? Sí, Y sí, sí, un tipazo, la sí, verdad, Paul. El tío Polito, el tío Polito. mejor El tío. conocido. Acá entre Sí, nous. sí. De hecho, terminó algunas fiestas que hacíamos en mi casa. Siempre que le hablábamos por teléfono era, bueno, como a ti, vienes a cenar y era Ajá. sin agenda previa, ¿no? En ese momento, yo voy para allá, ¿no? Sí, 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 sí. Y Paul era, perdón. incluso creo que tenía una personalidad bastante fuerte. En general todos tenían una idea de él como muy huraño. Ujú. Pero en la Era del casa, planeta Uranio también. pero en la casa se comportaba de una forma completamente diferente. Exactamente. Sí, es que, bueno, en esa coraza que sí era necesaria para él, pues sí se ocultaba un gran corazón, la Sí, verdad, sí. un tipo todo corazón. Incluso por ahí hay una fotografía donde está cantando karaoke, aunque no lo crean. Bueno, Debe ser, de Paul Leduc creo todo. La verdad, sí tenía esa fama. Fíjate que una vez estábamos en su casa, unos habitantes del planeta Uranio. ajá. Yo era el menos, ya para decir pero ya ves que yo también suelo ser habitante del planeta Uranio, pero no tanto como Paul, Ajá. como Oscar Chávez, en paz descansen ambos, y David Basque, Ajá. que creo que todavía anda por ahí. Pues imagínate, estaban David Basque, parece chiste, Oscar Chávez, Paul Leduc y el de la voz cantante. No, El bueno. planeta Uranio en pleno. Pero pues la verdad, si nos hubieran visto o filmado, dirían, no, hombre, estos son de Venus. Sí, no, pero ahorita que mencionas esta época, porque además, bueno, yo me acuerdo, pero no me ubicaba tanto en el terremoto, era como antes del terremoto, para mí es una época que parte de la historia de todos en esta ciudad. La mía, bueno, es antes y después del terremoto del 85, por muchas cosas, ¿no? Pero entre esas es la misma Ciudad de México, ¿no? Yo me acuerdo de una ciudad que caminábamos, mis hermanos y yo muchísimo, íbamos con papá, con mamá, a muchos lados, que después nunca más volvimos a ver, como si fuera una cuestión de amnesia, ¿no? Como una cuestión en la que, pero yo, ¿qué había aquí? ¿Quién sabe, no? ¿Qué Pues sí había fue acá? muy traumático, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, para mí, especialmente que viví el cine con emociones varias desde mi infancia y fue una pasión, de alguna manera todavía lo es. En la frontera pues era el autocinema. Y luego así, conforme fuimos bajando trauma adentro, digo tierra adentro, pues me tocaba así el cine como circo, o sea, viví casi todos los ambientes del cine. Y al llegar a la ciudad yo ya estaba harto pues solo aquí se pudo haber dado el estridentismo, de tanta estridencia, ¿no? Y entonces descubro en mis andanzas, vagancias, chilangas, el Cine Regis, Ajá. que fue creo que la primera sala de arte en cuanto a cine. Y yo que sí venía de no solo chicles, palomitas, muéganos, sino señoras que llegaban con su pollo rostizado a hacer día de campo El sí, al cine. cine. O en un tiempo que viví en Loreto, Zacatecas, que era un pueblo eminentemente campesino, muy cerca de Nochistlán, de donde era, en paz descanse, Antonio Aguilar. Ajá. Cuando se presentaba Antonio Aguilar, haz de cuenta que eran los Rolling Stones. Entonces, Sí. todos los campesinos, con sombrero, y por favor, quítese el sombrero, y salían unos Es que pelos no así, ven. decían, oiga, mejor póngaselo, ¿no? Sí. Pero bueno, discriminaciones aparte, pues sí era un ambientazo, lo bueno es que era niño. Pero ya después de tantos olores mezclados, pues sí prefería, ahora sí que la serenidad y paciencia, como recomendara Calimán, ¿no? Entonces ya el Solim que yo llevaba adentro me fue guiando hacia el Cine Regis, donde no había dulcería, no había palomitas, no había muéganos, no había pollos rostizados, no había ese tipo de cosas. Solo silencio y Silencio, ibas a ver realmente la película. Yo, pues que soy muy clavado
Digo, sí pasé en el cine, por el cine de faje, de que mi pobre novia me decía, oye, déjame ver la película. Y yo tenía una táctica, la iba a ver primero solo antes y luego ya con ella, No, 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 no. pero ya aquí en el cine de La Viga, entonces, después cine del pueblo, que lo tasajearon en dos Ajá. grandes chorizos albures aparte. Pero ahí vi El Graduado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el cine Regis vi grandes películas. Digo, para mí no estaba tan dividido el cine de arte o el cine no de arte, pero sí apreciaba una sala así. Por añadidura, sí vi películas de lo que nombran el cine de arte. Hay vi Sacco y Vanzetti, por ejemplo. Claro. Luego también El Topo, Ujú. de De Jodorowsky. Jodorowsky. Pues varias películas más. Y luego ya de ahí comenzaron, ahora sí que proliferaron los cines de arte ya no tan ortodoxos como... Oh, los cines que sí, pasaban películas experimentales, como hay una, ¿no? Sale también Tu Música, en la que se llama Un Toque de Rock, pues sí, pero en esa ¿no? tampoco estoy Tampoco. incluido. A lo mejor tomaron algunas rolas mías, que era también en paz descanse de Sergio García, superhéroe del cine, Super 8. Sí. Bueno, no, pero estaba terminando con esta historia, más que de desviarme a hablar de cine, que yo apreciaba mucho el cine Regis y pues quedó aplastado en porque estaba el Hotel Regis Sí. y abajo estaba ahí, se ubicaba. Y era un poco volviendo a lo que dices tú, de que pues tú estabas muy chavo y si hay un antes y después, también para uno. Lo que pasa es que tú ya te vas acostumbrando a que, bueno, como dijera Groucho Marx, cuando decía conferencias ya a sus 80 años en las universidades, les decía a los chavos, yo vengo de un tiempo que ya no existe y es probable que yo tampoco exista. ¿No? Entonces ya estás un poco acostumbrado a que, bueno, el factor nostalgia, insisto, es un animal estéril. Y pase lo que pase, estás dispuesto a ver que surge nuevamente o de repente. Pero sí, me imagino que ha de haber sido más fuerte el trauma para un niño decir, pues aquí donde antes había algo ya no hay. Ajá. Para mí lo fue con respecto al cine Regis, Sí. más que nada. Sí, sí, no. Y todo lo que había alrededor, toda esa zona quedó devastada. Y tus andares también, ¿no? Porque ahí ya no dejaste de pasear y de ir. Cambia tus rutas, bueno, a Ajá. veces por un temblor, a veces por otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo Portales. En los 70 era la única posibilidad de vida nocturna realmente serena, porque había unas más sórdidas. Pero yo recuerdo que en ese tiempo que ya empezaba a agarrar regularidad en el vivir de la música, gracias a Coyoacán, pues me venía a gastar todo mi dinero aquí a Portales porque podías ir al Necaxa, luego al Cometa y no cerraban. Después, a mí sí me tocó esa gran represión, que creo que es la auténtica represión después del 68. Yo entraba a la prepa en el 70, que sí acotaron la vida nocturna y los lugares de reunión, Sí. empezando por los cafés de las prepas. La prepa 5 tenía un gran café, la misma facultad de filosofía y letras. Entonces, paranoia aparte creo que fueron acotando la vida nocturna y si querías vida nocturna era muy sórdida. Ajá. Pero sí había Portales, era la onda. Había vida. Había vida Y además nocturna. había la ventanita, ¿no? Había Ah, una no, además ventanita. aquí a media cuadra, en Caldas, Sí, el sí, sí, famoso sí. Caldas. Sí, había cosas que te inventabas, pero había chance que si tenías lana, pues ibas al Necaxa, al Cometa, preferentemente. Necaxa cerraba a las 3 de la mañana, el Cometa a las 5. Solo cerraban para limpiar, a las 7 ya estaba abierto otra vez, cerca de la iglesia. Yo me ponía a esperar ahí en las escaleritas y yo creo que decían, ay, qué muchacho tan Tan fervoroso, ¿no? devoto. Está aquí a las 7 de la mañana. No, pues esperaba que abrieran el Cometa para curarme la cruda, ¿no? Desde luego. Y eso hacía un poco después, en los 80. Ahí sí, por ejemplo, cuando tocaba en Rocotitlán, Ajá. toda mi lana me la gastaba pues en el 54 que estaba por la estación de trenes, que era un antrazo de música tropical. Entonces tocaba rock Ajá. y me gastaba mi lana en En la antros de música música tropical, tropical. ¿no? El África, el 54, el Bar León, como olvidarlo, con Pepe Acéfalo y sus muletas. Pero ahí conocí a varios músicos realmente sorprendentes.
Eh, Ahorita se me olvida uno que era un gran bajista, hermano de el que tenía los recrudos del Ron, los recuerdos del son. Alejandro, ay, ahorita se me va el nombre, que me disculpe. Pero sí, grandes músicos. Y pues bueno, tiempo después, ya Infanzón, más allá de esa sesión que nos unió en aquel estudio de grabación, pues creo que andábamos igual, encontrando nuestra propia ruta a través de varias rutas. Sí, sí, Héctor bueno, también incursionó por la música tropical, ¿no? Sí, ya me También. acordé de Alejandro Ajá. Barrientos, gran bajista, murió muy joven. Él, Y él era un espectáculo verlo tocar el bajo. Héctor se fue para el jazz y tú te fuiste para el rock más profundo. Y ahora, o siempre, blues. Siempre. Bueno, es una base que yo he descubierto que nunca me la propuse. Realmente siempre estuvo igual desde temprana edad, pero sobre todo el que más lo cultivó fue mi hermano, el que sigue de mí, ahora afamado arqueólogo, especialista en cultura maya, Javier López. Sí, no me digas que sí como Chabelo, ¿no? Pero bueno, él sí es una eminencia, Ajá. no como Chabelo. Y bueno, resulta que él sí desde muy, muy chavo, no sé cómo le hacía, se conectaba con las grandes disqueras y por correo. Y a veces pues igual andaba ahí viendo dónde descubría, si iba a la frontera, en aquellos retornos a la frontera, conseguía grandes discos y tiene una fonoteca impresionante. Entonces, bueno, yo desde luego que pues me ponía a babear con esa música, no tanto a tratar de imitarla, desde luego brincos diera. Yo no sabía cómo era el slider y me ponía con una cuchara Ajá. y daba más o menos el sonido, unas cosas, o sea, me hacía mucho imaginar el blues, ¿no? Después de repente estaba tocando yo algunas cosas. Yo nunca he presumido de que toco blues, pero sí soy un gran aficionado, así como el flamenco, igual brincos diera por echarme una buena bulería, ¿no? Ya fuera en la guitarra o cantando o ambas. Igual el blues. Lo que sí es que tanto el blues como el flamenco se quedan como aires que de alguna manera afectan tu manera de tocar, ¿no? Influencia le llaman algunos, ¿no? Pero sí, brincos diera por tocar algo de blues. Pero, ¿qué va haciendo que se transforme sin querer en esa en ese cambio ya de ritmo de música, ¿no? ¿Es porque vas tocando solo? Porque cada vez esta experimentación en solitario, o la voz, Mira, o... demagogia aparte, yo soy el resultado del contacto con mucha gente, a todos niveles, afectivo, sentimental, bueno, a todos niveles, sexual incluso, ¿no? Filosófico. Y en la música igual, oí mucha música antes de tomar un instrumento. De hecho, yo creo que tardíamente agarré una guitarra, hasta los 13, 14 años. Fue el pararrayos que me hizo aterrizar tantas cosas que había oído desde temprana edad. Curiosamente salió una rola sin proponérmelo, cuando yo quería simplemente tocar la guitarra. Salió una rola, cuando salió la rola dije, de aquí soy, como se dice ahora, ¿no? Y he tocado con muchos músicos que sin exactamente imitarlos, pues obviamente me han contagiado. Ahora sí que como dicen, el que con lobos se junta aprende a aullar. Pero hay cosas que yo realmente no me proponía, pero al contacto y sobre todo en la experiencia viva de tocar, pues ahí eso te va marcando. Los discos para mí siempre han sido música viva. O sea, estar oyendo un disco no solo para fusilarte un requinto, sino para incluso olvidarte que te lo estás fusilando. A Sí. veces es un problema porque terminas componiendo una cosa que dicen, pues esto me suena, o sea, plagios involuntarios, ¿no? Yo creo que el estilo es una piedra en bruto que se va puliendo a través del tiempo y en esta cosa de acierto, error, error, acierto, composición, descomposición, composición, descomposición. Tras tocar con mucha gente, he trastocado mi estilo y sigo insistiendo que soy un solista involuntario, siempre intentando hacer grupos, pues no sé por qué, me quedo de solista involuntario. Siempre me imagino estar tocando con alguien,
aunque toque solo. Imagino arreglos, imagino grupos. A veces se da, a veces no se da. Pero eso también me ha fortalecido en lo solitario, por obligación. Por ejemplo, cuando he grabado cosas y esperan que las toque igual, pues no tengo los recursos. Por ejemplo, cuando grabé Primera Calle de la Soledad, nunca tuve a Palmera de apoyo a la hora de la verdad, ¿no? Sí, Y claro. entonces, Sin embargo, perdón, en el teatro, la última vez que te vi fue en el Teatro de la Ciudad el año pasado. O sea, tú solo con tu guitarra y punto. Pero se llena el teatro. O sea, no hay escenografías, no hay nada más que tú, tu guitarra y una luz. Y es suficiente. Y eso es para mí pocas veces veo eso posible, ¿no? Cuando hay alguien que no sé, nunca vi a Leonard Cohen cantar en vivo, ¿no? Lo vi en videos y todo solo con su guitarra y me parece que es esa misma posibilidad de escuchar, ¿no? digo, gracias por tu opinión, porque sí me remueve, entre otras cosas, aquello que... Yo no creo en el arte, como dicen, multidisciplinario, porque creo que eso le es inherente al arte o a cualquier oficio que tenga que ver con cuestiones artísticas. Creo que está contenido todo en cualquier... Un pintor igual oye música, que puede intentar esculpir, no solo escupir. Igual hay muchos músicos que han sido muy buenos dibujantes, pintores, como Ron Wood, por ejemplo, ¿no? El mismo Bob Dylan, que es herrero de alguna manera cuando se pone a hacer ese tipo de cosas. A mí, el hacer una canción me llevó a varias instancias de disciplinas artísticas, no intentando ser multidisciplinario. Una de ellas fue el teatro. Y la primera vez que me impactó el teatro, aparte de Jodorowsky, literalmente al desnudo, el escenario, los actores, las actrices, fue impactante ver esa fuerza al desnudo. Pero también ver a Marcel Marceau. Cuando yo vi a Marcel Marceau por primera vez, dije, yo quiero esto, pararme en un escenario donde me pueda sostener solo eh, con esa fuerza. Pues pasaron muchos años hasta que lo logré, pero fue por la influencia de Marcel Marceau por un lado y de Jodorowsky con Zaratustra. O sea, el teatro al desnudo, literalmente. Entonces ahí hice mis propios lemas de lo que bien resiste desnudo, bien resiste vestido. La cosa es saber vestirlo. Por ejemplo, a veces lo que me sucede es que si grabo una canción bien vestida, ahí hacer el striptease es muy difícil. Entonces, Sí. que se sostenga conmigo solo, no con cualquier rola puedo, porque también una cosa es ser dramaturgo y otra cosa es ser actor y director. Entonces, por ejemplo, hay una canción, la primera que hice cuando intenté tocar el piano así a la brava, Ajá. sin técnica alguna, me salió una que se llamó Desenchufado. La grabé y me llevó tiempo hacer la versión en la guitarra y solitario, porque o sea, no siempre hay piano. La canción es raro, me gustaba. Ya cuando una canción mía me gusta es señal que puede andar sola, ¿no? Sí, Y entonces se vuelve un reto. Es como si escribes una obra de teatro y después, ahora a ver, ahora interprétala tú. sí. Bueno, me pasa con canciones como Corazón de Cacto, con Desenchufado. Encontrar la versión de Desenchufado en solitario, ahora sí que en vivo e incorrecto, me llevó tiempo, pero la encontré y ahora la prefiero. Claro. La prefiero así, igual que Corazón de Cacto siempre me está retando a estar a la altura de esa canción. Te podría decir qué pasa con muchas Claro. canciones. Hay una que a mí me gusta, pero siempre la veo en versión diferente cuando te escucho. La de Sácalo, por ejemplo. Bueno, sí, sácalo también. Hay canciones que nunca son, bueno, casi todas nunca son exactamente iguales, ¿no? Pero sobre todo aquí, si bien esto que tú nombrabas hace rato, el blues, en mi caso, involuntario. ¿No? O sea, yo siento que a veces los aires bluesísticos que están en mí son en canciones que no son estrictamente blues. O sea, como Corazón de Cacto, Sí. como Sácalo, como Bonzo.
por ejemplo, y hay varias. Entonces, sí hay cosas que he hecho deliberadamente en el rollo de blues y lo disfruto mucho. El último trabajo que estás haciendo es deliberado, ¿no? Ya es blues. Bueno, deliberado, ahora sí que como dicen los intelectuales, sí y no. No contestas como intelectual. Eh, lo que pasa es que también eso es un disco involuntario, porque ya no hay discos en el sentido estricto como objeto. Pero yo empecé el año antepasado, a finales de mis 69 años, empezando casi a cumplir 70, intenté hacer un grupo. Volver otra vez a la emoción de tener un grupo, volver a la emoción de estar en un estudio de grabación. Y así empezó la aventura de los Blackouts. Ajá. Tuvimos 2 buenas actuaciones, pues ya no pasó nada, no tanto por el grupo en sí, sino cómo moverlo. Ahí sí no le quiero echar la pelota a la gente que debió haberse encargado de eso. Uno propone y la realidad dispone, ¿no? Sí. Pero ya había yo grabado por lo menos 4 rolas con los Blackouts. Y mucho sí iba hacia el blues, porque el origen empezó, bueno, valga el pleorgasmo, todo empezó con un guitarrista propenso al blues, que es Mauricio Terrón, en que incluso hacíamos estándares, así como por deporte, ahí en el lugar donde trabaja, y atiende el café, siempre lo veía tocando blues. Un día agarramos las guitarras y nos salieron de un jalón varias, de Elmore James, de Jimmy Reed principalmente, y luego pues dijimos, con el tiempo vamos a hacer un grupo. Ya sumamos un bajista, un baterista. Ahorita no me quiero extender en nombres y demás, discúlpenme muchachos, ahí está ya el disco, ahí están sus créditos. Y pues yo me quedé con esa emoción una vez más. Y luego salió el rollo de con mi viejo amigo Alfredo Sánchez, allá en Guadalajara, que conoce un grupo de blues, que son los King Smith. Y hice una canción para mi barrio de allá, para mi Portales de allá, que es Analco. Entonces iban saliendo rolas, iba haciendo videos, la emoción también de volver al útero, o sea, al estudio de grabación. En todo el año en que cumplí 70 años, por eso se llama Desde el Séptimo Pisto, resulta que tenía 10 rolas y dije, pues esto es un disco. Y sí, a lo mejor lo que prima es el blues de alguna manera, por las influencias no solo personales, sino mutuas, con la mayoría de la gente que trabajé ese disco. Cerró con una gran cantante que tira más hacia el jazz, ¿no? Está Laura híjole, siempre digo Quetzinger porque es como de cantante, pero es Quet, perdóname Laura, ¿para qué te pones esos apellidos, no? Questinger. Questinger, lo logré. Kissinger. Entonces te digo que como que me fue llevando más bien cada canción. Y al recolectarlas, hay gente que me comentó, oye, ese es un discazo, pues sí, pero no pretendía hacer un disco. A rato se los paso. Sí. Bueno, todo este tema, porque al final vas a tener unas presentaciones, ¿no? Sí. En Puerta y están, me parece que la semana que entra, ¿no? No sé, tú dinos, en el Tejedor. Saurio. En el Tejedor tienes un... En el Tejedor el 16 de mayo y luego con ustedes. Con nosotros en un proyecto que ya contaremos, que... Ah, bueno, ¿no quieres que lo cuente? No, todavía no. Ah, eso... bueno, pues yo eso es lo que venía a anunciar. No, acabamos de hacer el lunario, mi querida Astrid Haddad y yo, en una cosa eso de llevar la ocurrencia a sus últimas consecuencias que se llamó como acto, espero que no sea único, a ver qué provoca. Entre el teatro de revista y el cabaret hicimos unas tandas intercaladas entre Astrid y yo, que se llamó De Lara a Lora. Entonces eso presentamos en el lunario hace muy poco. Ahorita voy a lo de a lo del Tejedor, que se llama, bueno, ya tomando aliteraciones, uno fue de Lara a Lora, se llama Delirando en Lira.
Y para el festival ponle como quieras. Sí. Tattoo de Blues, por ejemplo, ¿no? Pero, pues sí, no vine realmente. A veces las entrevistas son spots disfrazados, Sí. pero en este caso no vine estrictamente a anunciar, no es que no quiera, sino pues siempre me ganan más las ganas de estar gonorreando contigo, Beto, con tu hermano, con tu mamá, con toda la familia que realmente han sido siempre muy generosos Sí, no. conmigo y pues las pláticas se ponen siempre muy buenas. Hablamos incluso de cosas en broma. Sí, bueno, tú bautizaste el convite con algo que sí está ahí clarísimo, que se llama la fonda mental, que para nosotros es muy importante y muy querido Es, Es el verdadero es nombre. el verdadero nombre del convite, ¿no? Pues fui de los primeros habitués. Ajá, sí, Cuando sí, era, pues no era tan grande, era la mitad, ¿no? Del era la espacio. mitad, era de mí, o sea, prácticamente toda la historia del convite ha sido parte del convite, ¿no? Sí, sin olvidar el 81. Sí, claro, sin olvidar el Aquellos buenos 81, tiempos del que 81 a un ladito del convite. no tocabas blues, ¿verdad? Pero tocabas el piano, Actuaba de pianista estabas de pianista. con esta gran mujer, Shana Souza, que estaba recién desempacada Ajá. de la madre patria y venía muy arisca. Y ahora es una tarotista. Ahora es ¿cómo le dicen? Astróloga o no, astróloga, Sí, se ¿qué? transformó en... Es que una cosa son los astrónomos y otros los astrólogos. Luego los astrónomos se ofenden cuando les dicen astrólogos. Y es como los ecologistas que les ofende que les digan ecólogos y al revés. Bueno, yo soy ginecólogo involuntario también. Pero sí, empezamos, ¿no? Precisamente con la rebelión de las musas. Se llamaba, es una especie de stand-up comedy cuando todavía no agarraba tanto vuelo el término y la forma. Y entonces eso lo hacía Shana y yo, a partir de un guión de ella, yo iba intercalando piezas al piano, generalmente. La mayoría no eran de mi autoría, pues estaba As Time Goes By, que ahora no sé ni cómo la tocaba, la verdad. El piano no es algo que yo toque frecuentemente. En aquel tiempo sí, pero pues bueno, además de que por mi mala técnica me salió una bola ahí de líquido sinovial o ¿cómo se llama? Sinodal. Quedaste Era, boludo. era una bola sinodal, o sea que reprobé. Sí. Entonces, pues bueno, zapatero a tu Frank Zappa. Ajá. Y Sí, pero bueno, esta evolución musical a mí de verdad es parte de mi soundtrack de vida, por ejemplo, hablando del terremoto para acá, ¿no? de ella empacó su bistec para Desde acá, esa, sí. pasando por Zácalo. Para Sí, que que a veas, veces- tengo de chile dulce y de manteca. De manteca. Y ahora de Soy un blues. chef de la canción. Pues lo habías dicho. Colega. Sí. Pero sí, hay un proyecto Tú que haces, pronto... perdón, tú diseñas comida para provocar música Sí, y músicos. y músicos. En la onda de gorrón y cuenta nueva. Te Pues- lo digo, Alan, para que entiendas. Fer. Bueno, Ahorrar esa parte. estamos prontos. La semana que entra, de hecho, tendremos una conferencia de prensa para anunciar lo que no vamos a anunciar el día de hoy. Pero que tiene que ver con el blues, sí Que se tiene puede que ver con el adelantar. blues, sí, claro, No, claro. sí es algo apasionante, te digo, qué bueno que confían en mí en ese género. Que, bueno, interrumpiéndote un poco, Ajá, no sé no. si ibas No. a agregar algo nada, más nada. profundillo. No. No, fíjate que sí es apasionante el blues, pero más que hablar de blues en abstracto, en concreto, a mí me gustan los individuos que le han dado gloria al género, al menos los que a mí personalmente me gustan, ¿no? Que son Jimmy Reed, Elmore James, Lightning Hopkins, ¿no? John Lee Hooker no es de tu... John Lee Hooker es el que, qué bueno que me dices, porque se me estaba olvidando. Siempre se me olvida John Lee Hooker, desde luego. Y un poco más en el country blues, Mississippi Young Heart. Y muchos no se acuerdan de Elizabeth Cotten,
que era zurda, por cierto, y nació en el siglo XIX. Y Peter, Paul y Mary hicieron famosa una canción de ella que era Freight train, run so fast. Freight train, run so fast. Ese es de Elizabeth Cotten. Y luego, bueno, también, ¿por qué no? El blues es albino también, y Johnny Winter para mí es uno de los grandes. Ya no decir de Jimi Hendrix, que llevó hasta otra dimensión, hacia su máxima explosión, expansión el blues. Que esa es una de las cosas importantes. El blues sí vive. Claro que tiene que ver mucho con el pasado, pero no con la nostalgia. Ese es el problema, Sí, ¿no? para gente que lo ubica ahí. Desde luego que Robert Johnson, curiosamente, a mí me llega muy tardío, pero lo primero que oí de él fue a través de los Rolling Stones. Love in Vain, que viene en el LP de Let It Bleed, se me hace una gran interpretación de los Rolling Stones. A Love in Vain, igual que Clapton cuando tocaba con los Blues Breakers, con John Mayall, y hace esa versión de Rambling on My Mind. Para mí Robert Johnson me ha llegado más por sus intérpretes. El mismo Muddy Waters se echaba un refrito poniéndole otro nombre, que es Rolling and Tumbling, que se llama If I Had Possession, creo que originalmente con Robert Johnson. Y bueno, el mismo Muddy Waters me llega no tan tardío, gracias a un disco de uno de mis hermanos, el sí más grande, que fue casi mi mentor en la música. Dos de ellos, que eran DJs involuntarios y que sí vivieron la adolescencia en la frontera, y a mí me pusieron como canciones de cuna, casi como Cotton Fields. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle. Bueno, llegando al DF, yo vivía en esa promesa de los que habían estudiado una carrera universitaria, que era Lomas de Plateros, donde estuvo la Castañeda, o sea, domicilio es destino. Entonces ahí vine a dar, que era la embajada norteña, mi hermano Memo y mi cuñada de Reynosa, Mague, muy querida cuñada Mague. Pues ahora sí que ahí me dieron asilo poético. Y mi hermano pues tenía un arsenal de discos, y uno de ellos era Fathers and Sons, que era hacia finales de los 60 una reunión entre los viejos y los jóvenes del blues. Curiosamente los viejos eran negros y los jóvenes eran más blancos. blancos. Janis Joplin entraba en esa... En Fathers and Sons no. No. En Fathers and Sons, recuerdo la alineación era más que nada Muddy Waters. Estaba el gran Paul Butterfield en la armónica, Mike Bloomfield en la guitarra, Donald Dunn, alias Doc, en el bajo. Buddy Miles, que sí era de los nuevos y era el único negro que no era blanco, obviamente, digo, una estupidez. Él tocaba la batería. Otis Spann en el piano. Sam Lay, que viera bien, no sé qué tocaba, pero también yo creo que era de los, no sé si era de los viejos o de los jóvenes. A él sí no lo ubico bien, pero es un gran disco. Hay parte de las sesiones en estudio y otra parte es en vivo. Y fue un discazo, es un discazo. Era doble en aquel entonces. Ya en compact es sencillo. Sí. Pero la portada sí deben recordarla. Es la creación de Miguel Ángel. Y se ve Dios, que es negro, dándole la mano claro, al hombre, al ser humano, que es blanco, con lentes oscuros. Una gran portada. En el 85, yo iba en primaria y secundaria, y había conocido a un gran amigo de la secundaria que le decían el Flamas. Y entonces íbamos a escuchar discos a su casa, y me acuerdo que él me ponía, justo después del terremoto, y íbamos a unos gallineros a tomar clases porque se cayó la escuela. Para bien, si era la Fresa 6. No, ya sabes que... En la 35, estaba ahí en la misma calle donde está la Prepa 6, Ajá. en la calle de Corina. Corina. Y teníamos estas discusiones literalmente infantiles, ¿no? Decíamos que los Doors eran blues. Pues de alguna manera, ¿no? Yo creo que era una gran influencia, sobre todo para Robbie Krieger. Ajá. Era el que más entendía el blues. Y se lo contagió a Morrison más que nada y a Ray Manzarek. Pero porque otros amigos decían, no, es blues porque ellos son blancos. Bueno, siempre ha habido ese gran prejuicio.
Pero ahí está, bueno, no es ni blanco ni negro, es albino, Johnny Winter. Para mí es uno de los grandes del blues sin división de época y sin división de raza. Y pues pasa un poco como con el flamenco. El mejor guitarrista de flamenco es un payo, o sea, Paco de Paco de Lucía. Lucía, sí. Casi portugués. Su mamá era lusitana, como dicen. Y bueno, se supone que Clapton es como el Paco de Lucía del blues, aunque yo sigo prefiriendo no por negro obviamente a Jimi Hendrix. Sí. Incluso Santana, para mí de los grandes guitarristas en ese orden hay muchos, y casi todos están al mismo nivel, pero para mí así los que o sea, si tocas la guitarra eléctrica y no transformas la realidad, pues ¿para qué tocas la guitarra eléctrica? Sí, claro. Y pues Eso el que muchos no lo entienden, rockeros no entienden eso. No, pues no, y sobre todo son hueseros. Sí, bueno. Son guitarristas del ropero, Sí. no del closet. No, qué bueno que toco solo. Sí, pues ya saben. Si dependiera de los hueseros, ya me No, estarían. no. No, pero perdón, iba a culminar eso, que en el orden al bat, para mí está Jimi Hendrix antes que nadie. Santana, Ajá. si no existía, y no por mexicano, sino porque cambió totalmente el panorama. Uno esperaría que fuera un cubano, un venezolano, un dominicano, incluso un brasileño, el que hubiera cambiado el rock hacia la música tropical. Ya había un antecedente que era Richie Valens con la bamba, Sí. pero Santana vino ahora sí que a partirla. No a romperla, como dicen algunos, vino a partir madres, ¿no? Entonces, y con madre. Pero sí tuviste una banda, ¿no? Que era así, en ese sentido, según yo, que era el Hotel Garage, ¿no? Sí. Con José Luis. Que en paz descanse mi compadre José Luis. Bueno, para mí uno de los grandes guitarristas que precisamente transformaba el aire con su manera de tocar la guitarra. Curiosamente nunca tocó una guitarra de palo. Ajá. Tú le dabas una y no hacía nada. Ya. O sea, decía, ¿qué es esto? ¿No? Así como al revés. Tal vez alguien que le toques, des una guitarra española y le pongas una eléctrica y diga, pues no. Entonces, Pues Domínguez así era. Le ponías una guitarra de palo y no. sí, Se volvía no, para manco. mí, por ejemplo, esa es una banda de blues para mí. Esa es así, tal cual. Ah, pues gracias. Sí, pues te digo, siempre está el blues ahí como genéticamente, ¿no? Sea que seas un especialista o no, te toca, te deja algún airecillo ahí que ya tú desarrollas, o bien o mal, ¿no? A final de cuentas, a mí no me gusta presumir de que toco blues por respeto a los que realmente sí son grandes y les agradezco la influencia, desde luego, ¿no? Sí. Pues Estás a tiempo de correrme para esto. estamos ya a tiempo Quedas de despedido. correrte. Quedas despedido. Justo, estoy viendo el reloj y normalmente duramos una hora en el tiempo para que la gente continúe con sus actividades. Y es muy interesante que seamos puntuales en el horario y que haya tanto contenido en una hora, ¿no? Es algo que nos han comentado bastante, más allá del chacoteo y esto. Sí, hay mucha chafoteo. sí, hay mucha información. Por ejemplo, en este caso yo sí tenía esas preguntas específicas de esa canción y cómo va evolucionando hacia este tema que es el que estamos tratando, que es el blues, y que te vas a presentar pronto, bueno, en este lugar de la cafebrería. Pero pronto vas a estar en un proyecto del Convite, del cual estamos muy contentos de que hayas aceptado esa invitación que te digo, no lo podemos decir ahorita por cuestiones de logística y de asuntos. De Hacienda. De Hacienda. Pero que estén pendientes todos porque es muy pronto. Ya sé por qué, perdón. Porque los dicen cómplices, pues que pinche bola de ilegales, cabrón. Una cosa es ser cómplice y otra aliado. Sí, claro. Uno siente legal. Sí. Pero algo decías, perdón. Sí, no, y entonces puse zancadilla. la semana que entra, justo el martes de la semana que entra se va a dar a conocer todo un cartel, un gran festival, ese es lo que vamos a hacer, y que estén pendientes todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, para que lo vean en vivo, para que vean esto que hemos estado hablando y que pues yo creo que es una oportunidad. Ya es, luego dicen, no, lo voy a ver después porque se presenta frecuentemente en tal lado, en esto, ¿no? Pero yo llego a la conclusión de que
de que cada espectáculo es diferente, ¿no? Sí. Lo que tú diste en el Teatro de la Ciudad del año pasado realmente fue algo que a mí me encantó. Es algo que yo pocas veces, y no porque estés aquí, sino se lo comento a todos los cuando hablan de cómo se llena un teatro, no, pues se llena con energía, con potencia, con un trabajo que además la gente va y sí está conectada con el trabajo que está realizando, porque no ocurre como en otros conciertos donde he ido, que van, presentan trabajo nuevo y la gente, pues, no, queríamos escuchar eso, queríamos escuchar las clásicas y siempre presentas Y si no, trabajo nuevo. clásicas típicas ya de Perdis. Sí, y ahí sí entra la nostalgia que dices, ¿no? Pues sí. Bueno, alguien dijo una vez, no me acuerdo exactamente quién, que la memoria es reaccionaria. Y sí, a veces sí. Bueno, eso es lo bueno del blues y el jazz, por ejemplo, y el flamenco. Y el rock, sí, de alguna manera, pero el rock le tocó el sacrificio del apogeo del disco, en que si tú hacías una versión grabada, la querías así. Ajá. Y el que sí cumplió eso al pie de la letra y de la música fue John Fogerty de Creedence Clearwater Revival. Él decía, no, es que yo tengo que tocar igual lo que les di. Y yo lo vi ya que, mucho tiempo después de Creedence, creo que la única vez que ha venido aquí al auditorio, traía otra banda, pero tocaba todas las rolas de Creedence Igualito. igualitas. Sí. Por otro lado está bien, ¿no? Porque lo hace con energía y con feeling, no es una marioneta ahí haciendo como playback, ¿no? Pero sí, como bien dijera aquel que dijo que la memoria es reaccionaria, que es muy difícil que si tu oído ya oyó valga el pleorgasmo una vez más, algo tal cual quieras otro sonido. Claro, hay extremos, Bob Dylan, ¿no? Que yo prefiero tal como las grabó que a verlo en vivo. Hasta hace poco trae una muy buena banda, pero antes todas las bandas que tuvo eran un desastre. Sí. Y el peor, ¿no? Sí, Era free folk o algo así, ¿no? Pero tú oyes lo que hizo en Highway 61 y dices, puta, pues es memorable. No así Leonard Cohen. Leonard Cohen siempre hizo muy buenos discos, salvo Dead of a Ladies Man, que es su Waterloo. Pero yo sí lo vi poco antes de morir en vivo. Mi puta, lo que hace en vivo era tan bueno como que lo que grababa y era todavía más libre, ¿no? Entonces es el mejor espectáculo en vivo que yo he visto y consta que he visto a Lindsay Kemp tiempo atrás, ¿no? Y al mismo Marcel Marceau. Yo creo que un espectáculo va por lo que tú estás diciendo, por la energía especial que tú le pones a un escenario, ¿en qué radica? Bueno, muchos sí en técnica, pero en inspiración, hacer que coincidan técnica e inspiración y otros detalles más que te sostengan, un buen equipo de trabajo, el mismo personal que trabaja en el teatro, todo cuenta, o sea, pero en fin, ahora sí que esperemos que lo que van a hacer cuente con mucha vitalidad, porque pues sí, vamos a tocar en vivo los que estemos, ¿no? Sí. Eso, En vivo en e vivo incorrecto. Bueno, pues ya saben, estén pendientes, por favor, la semana que entra daremos a conocer toda la información. Y de verdad, te damos las gracias, Jaime, por... Oye, vaciado, porque yo estaba viendo ese reloj, digo, no se mueve, cabrón. O sea, estamos en dimensión desconocida, Sí, ¿ok? exactamente, ahí se Pero el tuvo que el está tiempo. encima de ti está desde hace rato al cuarto para las 12. Y el de acá ya es la 1:09, ¿no? Y él va a una comida Decía, que por más tenía que- a las 9, Oye, a la 1. Sí, por más que tiramos rollos, no se mueve el tiempo, ¿verdad? Pues muchas gracias, No, Jaime, de gracias, verdad Beto. que Gracias, viniste. Edgardo. Gracias al Convite. A Radio Convite. A Radio Convite. Y que hay en el refri. Y aquí hay en la nevera. No soy ¿Qué? xenófobo, No, pero no, oye, no. Tracy en los controles el día de hoy. pero nada más quiero interrumpir. Ajá. Qué padre cuando uno decía sal y vale. Ahora cuando dicen vale. Dices, sal y vale, no. Órale pues. Entonces vamos a Y no, sale. sí, vamos a partirla y ahora rómpela. Y dices, ay, no, sean mamones, cabrón.
Está bien, la nevera. Estamos hechos de varios idiomas, pero hay unos vernáculos que están todavía más chingones. Vamos que a cambiar nuestras cortinillas por esa del bistec, si nos Órale, das pues. permiso. Perfecto, pero con todo el refrigerador ahí. Sí, claro, sí. Con todo el Vamos refrigerador. a llamar el cofre helado. No, el cobre El cofre del pedote. Bueno. En Purépechas no existe esa palabra, entonces ellos utilizan el rope frío. El Ropero frío. Ah, chingón. Para determinar ¿cómo se llama? La nevera. Pero ese es en el Lepe. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos en un próximo capítulo de... Ay, los huevos. Sóbale pues. Bueno, pues... Estamos fuera, ¿verdad? ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar.